Para darles un recorridito por el salón de la casita donde nos estamos quedando para que vean más o menos cómo es una casa armenia. Este está un poco más pintoresco, ¿no? De lo que viene siendo una casa armenia, pero más o menos para que entiendan cómo es. Ah, y lo más importante, maestro, tóquennos una pieza. Si funciona. Bonito. A ver, cuidadito. Mira, vamos a pegar aquí. ¿Te gustó la obra? ¿Te gustó la obra? Un sueño hecho realidad. No, pero sí es habitual encontrarse pianos en las casas armenias. Desde niños los enseñan a tocar el piano, así que es habitual. Y este tipo, ¿no? De los pequeñitos, no de los grandes de cola, porque bueno, son muy grandes. Pero de estos es muy común encontrárselo. Los otros son las alfombras. Es habitual que estén alfombrados los pisos. Y que debajo los pisos sean de madera. ¿Cómo es que se llama esto? Acordeón. Tiene botoncito, mira. Ah, mira, tiene varios. Viste, aprietas este y se mueven todo esto. Eso es lo que da las notas. Esto lo que da es aire. Y las notas por ahí. Y por aquí. En fin, eso es el complejo de tocar cantidad. Miren, una máquina de coser rusa. Bueno, soviética. Yo creo que para tocar esto hacen falta más de 10 dedos. Más de 10 dedos. Sí, porque mira, aquí tiene 5 todo esto. 3 más, todo eso. Pero esto no me alcanza. Un refrigerador también de la época soviética. Aquí tienen una pequeña cocinita para por si queremos cocinar algo, cualquier cosa, hacernos el desayuno. Aquí tenemos las condiciones para hacerlo. Esto es una estufa De gas. ahora para el tiempo de frío, y realmente calienta mucho. Y las lámparas de techo siempre son así bastante llamativas. Aquí eres el cuartico de nosotros, y aquí hay un muchacho y aquí una muchacha. Es un lugar bastante sencillo pero cómodo, una pequeña biblioteca. Mayormente libros en armenio y en ruso. Eso también es típico aquí. En todas las casas armenias hay libros, hay muchos libros, eso nos hemos dado cuenta. Ahora el dueño de la casa nos invitó a un té hecho con las hierbas de jardín. Lo estáis viendo, si veo la bemba. Y deja que se enfríe un poquito. Sí, pero soy desesperado. Ya quería probarlo ya. Si no pruebo la bemba me quemo. Huele a menta, ¿eh? Sí, tenía menta y otra hierba que no me acuerdo ahora el nombre. Tenía un nombre de gente. También trae flores frescas todos los días. De jardín también. Son flores medio silvestres. Son muy agradables los dueños de la casa. Muy agradables. Estaba mirando que ahora ahí. Hay como un pito, Sí, este aparato como está tan grande no había notado que debe ser algo de soplar y hacer una musiquita también. Mira, aquí están regañando. Ahí. Porque dice que yo, si nada más he entrado 4 o 5 casas aquí, no puedo decir que las casas armenias son así. Pero si yo a las 4 o 5 que he entrado han sido así, han tenido todas esas mismas cosas. Para mí las casas armenias son así. Puede que hayan otras ultramodernas que no tienen nada de las cosas que hay aquí que yo les enseñé, pero a las casas que yo he entrado son así. Por tanto, hasta que yo vea que es diferente, yo digo que es así. Ahora dice que cuando yo compro una cosa, entonces sí la puedo decir. Tú dirías, este es el mejor té de Armenia. Y yo diría, este es el mejor té que yo me he tomado en Armenia. Ah, ven, es por ahí que van los tiros, por ahí que va la cosa. Yo diría, las casas que yo he visitado en Armenia, todas tienen libros, así, pero no que todas las casas de Armenia tienen libros. Ahora la gente se va a creer que Armenia es una biblioteca gigante, porque tú has visitado 3 casas con que la gente tiene libros. Armenios que nos ven, que sé que son muchísimos, pónganme ahí en los comentarios una manito así para arriba, si en su casa hay libros. A que el 99,9% tiene libros en su casa. Sigue sin ser el 100%.
En fin, el té está muy bueno. Voy a subir por ahí. Quiere escalar esa pared. Ponme orgullosa. Ay, mi amor, estás ensillado. Para la montura, ¿no? Me están vistiendo, no como eso. Ah, Si me dan un bisturito, pero bebé, ahí el casquito falta. el casco es para los que saben que se van a caer, yo no me voy a caer. Que tiene 6 metros la pared. Mira, a ver. Modela. Ya, no voy. No, pero hay que agarrarte a la soga aquella, ¿no? Hay que enseñarme a usar esto, porque esto hay que engancharlo, ¿no? Va a ir contigo ahora, supongo. Hay una soga que me engancha a mí y entonces él la está agarrando la otra soga. Y si me caigo, hace así. Y si no puedo conmigo. Eso debe ser mecánico. Mira. Mira qué agilidad. Está bastante interesante el lugar y a los niños les gusta. Lo están disfrutando a cantidad. Porque tiene un montón de cosas diferentes y difíciles para caminar. Miren, esas mismas son unas cuerdas que se mueven. Con el casco puesto parece más de subir la loma que antes de tener el casco puesto. Sin el casco tú dices, eso lo subo yo. Con el casco. Con el casco te estaba dando miedo. Con el casco dices, no hay tanta regla y tanta seguridad y tanta cosa, a uno le da miedo. Ready? No? You will come with me? Yeah. No. Stay here. Ah, yo te seguí. Yeah. Dale, amor, que tú puedes. No puedo. Sí. Ay. Uy. Ay. Okay. No. Wait. Okay. Hold the white rope. Push your legs down. Hold the white rope with your both hands, like this. Yeah, down. Ay. Creo que la bajada es bastante más difícil que la subida. Maybe you can push the wall with your legs. Te ve muy fácil, Necesito una pared de 200 metros. ¿Qué va? Es que ese, amor, es que ese es para niños de más de 10 años. Tú siempre con el mismo té. ¿Vamos a poder vestirte a ti? Uy, ¿estás sofocado? Claro que subir una loma
con piedritas y agarrarse las manos. Mira los deditos. Vamos a subirte a ¿Ya estás listo entonces para ir a escalar Ya la puedo montaña, ya, la misión imposible? Ya puedo escalar todas las lomas Adeo de Dilian. pelado. Adeo pelado. Sin soga. Ya me quitaron todo eso, ahora me siento desnudo. Ay, Está bastante fácil. yo te vi fácil, ¿verdad? Que es más fácil verlo desde abajo, ¿no? No, pero para ser la primera vez, está bastante fácil. Me fue más incómodo bajar. Que el hombre estaba agarrando tanto que no me dejaba bajar y yo apretando y no me dejaba bajar. Que subir. Amor, lo que verte hacer tanto ejercicio me dio hambre. A mí también. Vamos a buscar algo que comer entonces. Déjame sentarme en el trono. Ay, sí, que te lo ganaste, te lo ganaste. ¡Oh! Soy el rey. El rey de la floresta. El rey de la floresta en el parque. Competí conmigo mismo. Entonces a mí me toca este. Si te soy sincero, ¿tú quieres un esposo sincero o un esposo amado? Amador. Amador. Si te soy sincero, sal de ahí que tú no has competido en nada. ¿Será posible? Dale. Impostora. Mírenla, no puede subirse en la ¿Y butaca. cómo me subí? Y así se sentía con el derecho de criticarme a mí subiendo la pared, caballero. Bueno, llegué. Pasé más trabajo para subirme aquí que tú me subías. Y ahora para bajarte. Tírate que tú das pie ahí. Eso. ¿Qué? ¿Te dio un calambre? Eso duele en lo que engañar. Ay, Dios mío. Mi esposa es más sedentaria de lo que yo creí. Titi, yo ejercicio. ¿Sí? Sí. ¿No lo parece? Que no se note. Vamos a comer, que eso sí yo sé hacer. Eso es lo que te pasa, que tienes hambre. Mira lo que me encontré. Un reloj solar digital. ¿Cómo digital? Sí, mira. Los que nos habíamos encontrado hasta ahora eran de piedra. Eran Sí. analógicos. Sí, eran analógicos de piedra y sin número ni nada. Mira, este tiene desde las 6 hasta las 20. Entonces era por eso que el otro no daba la hora. Exactamente, porque nosotros creíamos, lo veíamos media luna nada más y pensábamos que era 24 horas y son de 12 horas nada más. Mira, aquí dice la ecuación del tiempo. Me voy a volver yo aquí ahora. Entonces, si juntamos aquí la línea esta con septiembre y miramos para acá, hay que restarle a lo que nos diga menos 5 minutos. Y entonces aquí hay que restar las horas. Mira, Dilian más 3. No entiendo nada, porque aquí el pomo dice que está apuntando para las 17 Ajá. y las 17 son las 5. Debería ser aquí. Sigo sin entender. Ya no entiendo ni el digital. Ay, María. ¿Qué va? Hay que hacer un posgrado con esto. Bueno, afortunadamente ya existen otro tipo de relojes. Miren la forma de la escritura. Eran triangulitos, palitos. Y este, si no es Lenin, se parece mucho. Una mujer aguantando uva. Grande la suma. Ay, sí. Y llegamos al anfiteatro de Dilian. Este es otro de los sitios emblemáticos que hay en la ciudad. Un anfiteatro al aire libre. Y
el lugar es bastante clásico, de un estilo que nos recuerda a los anfiteatros de Grecia. Me imagino que de una escala bastante menor, pero básicamente es eso lo que te recuerda. Tiene una fuente, pero que ahora no está funcionando. ¿Te perdiste mi actuación? Actuaste y todo, Sí, me lo perdí. Ni un aplauso me gané. Ay. Ay, miren, como tiene marcas en el piso para orientar a los actores. Este es justo el centro. ¿Ven las marcas ahí? Y tiene donde se acaba como el área central del escenario. Ven para ahí y aquí entonces se escondía el que le soplaba los textos al actor. Cuando el actor se le olvidaban los textos, aquí uno se escondía y le soplaba para arriba, escondido del público aquí otra vez. Y entonces tú lo ves de allá afuera y se sabe de memoria todos los textos, ¿no? Es que hay uno ahí que le pone. Échate para adelante a los actores del anfiteatro. ¿Serán las águilas los animales que representan Dilian? Mira, esto es uno de los ejemplos de las casas de esta calle que aún no la han restaurado. Y realmente se nota mucho la diferencia de las casas que sí han restaurado. Las de madera y piedra que ya vimos que sí las recuperaron, en comparación con esto se ve que el trabajo ha sido bastante fuerte. Miren lo que encontramos. Seguimos en el sendero. Seguimos por el buen camino. Seguimos en el sendero, bueno. Otra cosa que también nos llama mucho la atención es que en esta calle vienes caminando tan tranquilo y de pronto te encuentras esa escalera así que se pierde en el bosque allá arriba. A mí me huele. Sigamos las marcas. Esto es parte del sendero. Ah, efectivamente. Mira, para allá está al lado, Fars. 14 kilómetros caminando para el lado, parce. ¿Y qué cosa es Drunken Forest? No sé. No sabemos. Vamos. Ay, que son de madera los peldaños. Mira, hay otra marca de arriba en un árbol. Vamos a llegar a leerlo a ver qué es. La ruta transcaucasiana. Ah, mira. Coño, ¿qué clase de rumba tiene eso? Ay. No, yo creo que esa no la van a poder recuperar. Qué tristeza. El sendero. El sendero sigue por ahí. Miren el sendero. Miren allá abajo la calle. Y aquí, pleno bosque. Tienen las escaleritas. Vamos de regreso, que queremos enseñarles el centro de la ciudad moderna. Pero en alguna otra ocasión que visitemos Dilian vamos a hacer alguna de las rutas del senderismo. Lo tenemos pendiente en el canal. ¿Hay que dejar algo para la próxima? Para tener motivos para virar. Oh. Y así se ve el centro de la ciudad moderna. Porque donde nosotros nos estamos quedando, que le hemos mostrado hasta ahora, le dicen como el viejo Dilian. Pero realmente aquí vemos edificios que uno encontraría habitualmente en el centro de la ciudad, hay bancos, tiendas que no hay en la rotonda, aparte de la rotonda. Exacto. Y mira las paradas de autobuses, como nos llamaron la atención, qué bonitas están, qué diferente. Sí, simulan cabañitas. Miren qué bonita, con tejas y todo. Es como una plaza. La fuente ahora está apagada. El supermercado grande al frente, ¿no? Eso sí está grande. Ah, mira, este es el Tumo Center.
Es como un centro para fomentar el desarrollo de las tecnologías. Y en este centro como que preparan a los jóvenes para que son las futuras generaciones para todo este tipo de actividades más vanguardistas, digamos. Aquí en Dilian también hay una de las universidades internacionales más prestigiosas de la región. Incluso la ciudad de Dilian está en la lista de las ciudades del aprendizaje de la UNESCO. Tremenda vista. A mí es la tuya. Se llama Maestro, algo que encontramos en español. Mira, amor, un restaurante desde 1870. De madera. Esta es otra de las calles más antiguas de la ciudad que también te recomienda a los turistas visitar. Y es más característica por los restaurantes. En esta de abajo hay más talleres de cerámica y madera, y entonces en la de arriba es donde están los restaurantes, las cafeterías. Hay un muñeco de una anciana vestida con ropa armenia. Cuando digo, no está cerrado, pues gente hay. Ay, mi madre. Qué susto me dio. Otro día será. A este museo no pudimos entrar, pero bueno. Miren qué maravillas. Los dos igual. Tienen, yo creo que hasta las mismas marcas Franco. Sí, eso andaban juntos definitivamente. Armenia. Quiche. Quiche. Kanachi. Chef. Sos. Ketchup. ketchup. Hosuba es marca hayret tuin nasasam heta hosa. Y ahora vamos a probar la comida callejera de Dilian. Carne a carbón dentro de la base. Ellos me preguntaron si quería echarle cebolla y hierba. Ay, me tocó un pedacito de carne bueno. Esposa, ¿tú estás casada? ¿Es que compartir? Tú tienes uno. Pero si te lo devolví. Bueno, le vamos a enseñar ahora con las vistas que estamos comiendo. Mira la vista principal. Apunta para la vista principal. Miren qué decente. Un poco suavecito. Sin ensuciarte los dedos. ¿Entrena? Bonita. No, que me compré, me llamó la atención. Las cositas estas son de este pescadito. Primero hay que descubrir cómo sabe. No, mira, no es por aquí. Esa es la etiqueta. ¿Tú tendrás una tijerita por ahí? No, mi amor, no estoy tan preparada. Por ahí no hay. No quiero recurrir a la vieja técnica de... Coño, pero tiene una marca aquí. No te lo crees. Mira. Espinas de río, campeón. Pescado, está rico. Pero mira lo que me compró a mí. Esto sí me gusta. Eso sí te gusta, te lo abro. Ábremelo, ya que tú que encontraste la técnica. Está bueno. Queso ahumado. Deja ver si pega con el pescado.
Es el queso de tirita que hemos visto antes ya. Pero este sabe ahumado. Riquísimo. Está duro. Ah, bueno, pues está consistente, está fibroso. Sí, está riquísimo. A ver con pescado. Ah, te decidiste. No era para mí, pero bueno. Hombre, ahora probé. Métete ese pedacito, no, muchacho. No te vas a morir por comerte una puntita. ¿Sabes la cantidad de proteína que tiene ese pedacito? Mira este que es largo, ¿ves? ¿Lo quieres? No. Todo tuyo. Qué rico estaba eso, ¿eh? Mira, descaro. Ah, Descaro. Ay, mi madre. nos encontramos otra escalerita misteriosa. Vamos a cagar. Capítulo de exploradores. Discovery Channel presenta Explorando Dililla. Perdidos en la rotonda. Bueno, es que mira la rotonda ahí. Esposa, ¿qué nosotros hacemos aquí en medio del monte este? ¿Qué necesidad hay? Bueno, tú abres los ojos y mira alrededor. Yo en Cuba me meto en todos los montes. Yo sé que lo más peligroso es más salir es un juguito platanero que ni muerde. Aquí que si hay oso, que si hay serpientes venenosas. Mira, allá arriba hay gente, mira. Allá arriba hay gente. Deja de decir esas cosas que después mi mamá me regaña cuando vea el video. Es lo que yo Ahí digo. al momento me lleva para atrás. ¿Cómo que oso, niña? ¿Cómo que oso? Sí, osos, serpientes venenosas, No le digas eso. gatos con dientes largos. No, a ti te dejan y hasta dientes de sable aparecen aquí. Me pasa igual que el cuento. Cuando el tipo que ve al león y se manda a correr y el león al final no lo pudo coger porque resbalaba. Y cuando el amigo le pregunta, ¿y con qué tú crees que resbalaba el león? No lo, échense para atrás. ¿Me la cogen? Ahora sí. Ay. ¿Y qué te falta? ¿Eh? Ya en la finca vamos a tener conejo también. Sí, está bien. No sé quién va a cuidar todos los animales que tú ya tienes en la finca. Bueno, estamos en el hostal, así despedimos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado con nosotros. Mañana vamos al lago Pars, así que vamos a descansar. Y el frío nos cogió. No planificamos este frío. Ya queremos recogernos ya por hoy. Nos vemos mañana. Chao.